Hola niños y niñas, Dios les bendiga. Este día vamos a ver Cristo en el Éxodo. Y tú te preguntarás, ¿pero qué significa Éxodo? Éxodo significa salida. Vamos a ver cómo Dios rescata al pueblo de Israel. Vamos a ver en Éxodo capítulo 1. En el tiempo de José, hijo de Jacob, podemos ver que Dios estaba con José. Y Dios usó a José para rescatar al pueblo de Israel y llevarlo a Egipto. Podemos ver que el pueblo de Israel vivía feliz porque Dios estaba con el pueblo. Porque por medio de José, José dio la buena noticia al pueblo de Israel y también a un faraón que estaba gobernando en Egipto. Pero algo pasó. Tiempo después, José, el faraón y muchas de las personas del pueblo de Israel murieron. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios se perdió. Ya no conocían quién era Dios. Y dice que se levantó un nuevo faraón. Este faraón no conocía a Dios y no conocía quién era José. Entonces todo Egipto quedó separado de Dios. Ahora este faraón empieza a gobernar y pone al pueblo de Israel en esclavitud, en servidumbre. Entonces podemos ver que vienen los tres problemas espirituales que el hombre no puede resolver: Satanás, el pecado y la separación. Podemos ver que por no conocer la palabra de Dios, el pueblo se separó de Dios. Y por no conocer a Dios, están llenos de pecado porque viven a su manera y no conocen quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de ellos. No conocen y ahora están en la esclavitud de Satanás. Estos son problemas muy graves que el pueblo de Israel no podía resolver. Entonces podemos ver que Dios vio todo esto, como el pueblo de Israel ahora estaba separado de él. Entonces Dios empieza a buscar al hombre para poder rescatarlo. Y podemos ver en Éxodo capítulo 3 que había una zarza ardiente, pero que también ahí llegó el tiempo de Moisés para que Moisés pudiera conocer quién era Dios. Entonces Dios se le presenta a Moisés y le habla y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ahora me vas a conocer. Ahora yo soy tu Dios y te estoy dando mi pacto. Entonces Moisés conoció quién era Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés: tú vas a servirme y ahora vas a ser usado para poder sacar a mi pueblo. Al pueblo de Israel lo iba a sacar de Egipto, porque ahora el pueblo de Israel estaba en servidumbre, era un esclavo. Entonces Dios usó a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel. Entonces Moisés fue obedeciendo a Dios y fue a hablarle al faraón y le dijo: deja que el pueblo de Israel salga, porque Dios lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Faraón dijo: no lo voy a dejar ir. ¿Quién es ese Dios? Porque sabemos que Faraón no conocía a Dios. O sea, Faraón, que significa Satanás, él es todo lo contrario a Dios. Por eso no quería dejar ir a su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Dios mismo tuvo que sacar a su pueblo. Dice que envió muchas plagas a los egipcios y que también hizo muchos poderes asombrosos delante de los egipcios para que el faraón dejara salir a su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Faraón dijo que sí. Ahora que se vaya el pueblo de Israel, que salgan. Entonces podemos ver que Dios rescató a su propio pueblo usando a Moisés. Ahora nuevamente el pueblo de Israel estaba con Dios. Ahora nuevamente conocieron quién era Dios y Dios se les presentó delante de ellos con muchas señales. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel ahora nuevamente estaba con Dios, porque Dios los sacó de Egipto y los liberó de Satanás, de esa esclavitud. Ahora se presentó delante de su pueblo usando siempre a Moisés. Podemos ver que también el pueblo de Israel vio muchas señales, como cuáles: Dios abrió el mar rojo. También Dios les dio el agua de la roca, les dio el maná y también les presentó a su ángel que iba delante de ellos. Ahora podemos conocer un poco más qué significa el Éxodo. Éxodo, como dijimos, significa salida.
cómo Dios sacó a su pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenía que hacer? Conocerlo. Pero Dios, ¿de quién les habló a su pueblo? Hablamos de cómo Dios se presentó delante de su pueblo haciendo muchas señales. Todo el pueblo de Israel estaba conociendo quién era Jesús a través de las señales. Podemos ver cuando Moisés fue a encontrarse con la zarza. ¿Quién era la zarza ardiente? Era Jesús, el Cristo. También el ángel que iba delante del pueblo de Israel. ¿Quién era? También era Jesús como el Cristo. También el agua de la roca. ¿Quién era? Era Jesús el Cristo. El maná que descendía del cielo. ¿Quién era? Era el Cristo. Porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. También el que a mí viene, dice, no va a tener hambre ni tampoco sed. Podemos ver que en el Éxodo también se nos habla que Moisés les enseñó y les dijo al pueblo de Israel que pintaran los marcos de su puerta con la sangre de un cordero. Entonces el pueblo de Israel creyó esto y lo hizo así. Entonces, ¿qué estaban representando ahí? Era el sacrificio del Cristo. Entonces podemos ver, todo esto se dio para que el pueblo de Israel pudiera conocer quién era Dios. Entonces también, esa es la respuesta que Dios nos ha dado a nosotros, que podamos ser libres de Satanás, del pecado y de la separación. Pero esto solo lo puede resolver Dios. Y Dios lo hizo por nosotros, entregándonos a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso, en todas las escrituras nos hablan acerca de su Hijo. Podemos ver que Cristo aparece en el Éxodo. En todo el Éxodo aparece, ¿pero para qué? Para demostrarnos que Dios es el que liberta a su pueblo. Y entonces, si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces Él ya me rescató de estos problemas espirituales, de Satanás, el pecado y la separación. Ahora ya no estamos separados de Dios, porque ahora creemos que Jesús es el Cristo. Y espero que tú también creas que Jesús es el Cristo. Así como el pueblo de Israel ya no tenía problemas porque estaba con Dios, así también todos los que creemos que Jesús es el Cristo ya no tenemos problemas, porque Jesús, como el Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, Él nos liberó, nos sacó y vino a nuestro rescate para poder solucionar esos problemas que nosotros no podíamos solucionar. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Esa es la buena noticia de Dios para todos nosotros. Y espero que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, el que ya nos liberó y nos rescató de este mundo donde hay tanta maldad, y nos liberó de Satanás. Ahora Satanás ya no nos gobierna, y también nos liberó del pecado. Jesús, el Cristo, cargó nuestros pecados para que ahora nosotros no fuéramos culpables. Pero también Jesús, el Cristo, nos dio su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Que creamos en Él, que Él es el Cristo. En San Juan 17:3, Jesús dijo: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, a Jesús el Cristo. Podemos ver, si creemos en Jesús como el Cristo, también conocemos quién es Dios. Entonces también tenemos esa vida eterna. Y ahora vivimos felices porque Dios está con nosotros. Ahora ya no hay problema. Espero todo esto haya sido de bendición para tu vida, y espero que todos los días creas que Jesús es el Cristo. Dios te bendiga. Jesús es el Cristo.